Y les pido por favor que vayamos a Mateo 28, y también tengan 1 Corintios 15, vamos a leer 2 versículos allí. El tema de hoy estamos cerrando ya los domingos con énfasis acerca de la misión que el Señor nos ha encomendado, nos queda todavía el día miércoles. Pero hoy estamos cerrando este enfoque, este énfasis, y el tema de hoy es llamados para ir, orar, enviar y contribuir o dar. Estamos llamados para todo esto. Y vayamos entonces allí a las 2 porciones de la palabra, Mateo 28 y 1 Corintios 15. Leemos primero Mateo 28, que hemos estado prácticamente leyéndolos todo el mes, y el versículo 19. Y vamos a leer solamente la parte A, la primera parte de este versículo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Que tengamos eso siempre presente, hermano. Que no se nos olvide. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones. 1 Corintios 15, 58. Vayan un poquito más adelante. 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tremenda palabra, que la podemos relacionar plenamente con el llamado de hacer discípulos. Completamente, porque justamente lo que el Señor espera de nosotros es que nos mantengamos firmes y constantes en la misión que nos ha encomendado. Que sigamos creciendo en la obra del Señor en todo momento, siempre. Porque nuestro trabajo, esfuerzo, sacrificio, dice el Señor, no es en vano. No es una pérdida. No es un desperdicio. Debe haber una gran bendición en esto para que el Señor cierre esta porción con el versículo 58 y diga, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Sin duda que hemos estado reflexionando durante este mes sobre la misión que se nos ha encomendado. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál? Exacto, hacer discípulos, esa es la misión. Y entendiendo que se nos ha encomendado la misión de ir y hacer discípulos para Cristo, así que todos somos llamados a esta misión. No hay ninguno aquí que pueda decir, bueno, no, pero es que yo no tengo este llamado, o a mí el Señor no me ha inquietado con esto. Es que la misión se nos ha establecido a todos como familia, como una iglesia. Y todos debemos responder en pro de este llamado, en pro de lo que se nos ha pedido hacer. No hay duda que vivimos en un mundo que nos absorbe en gran manera. El trabajo nos absorbe, los estudios nos absorben, tantas cosas que nos absorben. Pero el Señor no quiere que perdamos de vista lo que nos ha llamado a hacer. Que lo tengamos presente. Y nos habla acerca de que hay una bendición en poder hacer la obra para el Señor. Tenemos que mantener entonces que es un llamado, pero que es imposible que lo podamos hacer de manera individual. Porque esto incluye ir a las naciones, incluye evangelizar, incluye bautizar, incluye enseñar, incluye discipular, incluye preparar para enviar, incluye sostener en oración, incluye sostener financieramente. Y como vemos, es un trabajo arduo, es un trabajo exigente, no es un trabajo sencillo.
Es un trabajo que requiere la unión y la cooperación. Es un trabajo que necesitamos estar en un mismo sentir. Pero aunque esto sea de esta forma, difícil a lo mejor, arduo, exigente, ¿sabes? No se nos exonera. No se nos deja pasar por debajo. No podemos pretender y decir, bueno, yo no me voy a invertir en esto. Esto no es lo mío. Voy a seguir adelante en lo que sí es lo mío. No, el Señor nos los establece. Y espera entonces que nosotros respondamos porque es un mandato. Y debemos de hacerlo. El tema es cómo lo vamos a hacer. Porque estamos de alguna manera empujados por el Señor a hacerlo. Ahora, no podemos hacerlo de manera reactiva, como se me ocurra, sino debe haber una manera de cómo hacerlo. ¿Cómo debemos responder nosotros a este mandato? Y no hay duda que lo debemos de hacer como una iglesia. Lo debemos hacer juntos, como un cuerpo. Es la forma que Cristo espera que lo hagamos. No lo podemos hacer en sectores, no lo podemos hacer en pequeños grupos, aislados. Tenemos que hacerlos todos juntos, unidos, empujando hacia una misma dirección, con un mismo sentir, para lograr lo que Cristo está esperando de nosotros, lo que el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer. Todos somos llamados a cumplir la gran comisión, porque todos somos parte de la iglesia de Cristo. Aquí no hay ninguno que pueda decir que no es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Todos somos parte. Y si todos somos parte, todos estamos llamados a esto. Imagínense esas celebraciones de familia. Cuando una familia celebra algo, compromete a toda la familia, involucra a toda la familia. Todos aportamos, todos pensamos, todos decimos, todos llevamos y todos compartimos y todos disfrutamos. Esto es algo así. El Señor nos llama a que como familia nos metamos en esto. No nos aislemos, no nos planteemos líneas divisorias, porque el Señor no espera que lo hagamos así. Espera que lo hagamos juntos. Y para eso vamos a reflexionar en 4 compromisos que debemos llevar a cabo para poder responder al llamado de Cristo, como iglesia, como familia, como cuerpo de Cristo. Y el primer compromiso es que somos llamados a ir. Eso es lo primero. Como iglesia somos llamados a ir. Y voy a leer Filipenses 2, 14, 16. Me pareció muy adecuado este pasaje, porque lo mete en un contexto importante, porque el ir no es solamente predicar, sino requiere de nosotros también una condición que es importante. Filipenses 2, 14, 16 dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio. Y ahora aquí viene lo importante, ¿dónde estamos? ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está en la prisión. Pablo está allí preso en Roma y escribe esta carta a una iglesia en especial, que es a la iglesia de los filipenses. Y cuando contextualizamos esta carta o esta porción, podemos darnos cuenta que lo primero que hace Pablo es agradecer a la iglesia de Filipenses por sus oraciones, porque él ha sentido o él ha experimentado la respuesta de Dios
a las oraciones que la iglesia de Filipenses ha hecho por él. Ha sentido la fortaleza, ha sentido la valentía, ha sentido el cuidado, la provisión y ha podido seguir adelante en el llamado hacia las misiones. Pablo también agradece a los filipenses la ayuda económica que ellos le estaban enviando y también se los hace ver en esta carta. Cuando otras iglesias no se ocuparon de él, los filipenses mantuvieron de alguna forma el sostenimiento, el aporte, la contribución para que él pudiese seguir adelante haciendo los viajes misioneros, haciendo el trabajo hacia las misiones. Pero también envía unas palabras de motivación y ánimo, porque entiende que la iglesia estaba afectada. Entiende que la iglesia, a raíz de su prisión, estaba un poco desmotivada. ¿Cómo es posible que Pablo esté preso? A lo mejor no fue el mismo sentir cuando Jesucristo fue crucificado y los discípulos se fueron cada uno otra vez a sus cosas. Pero sí había de alguna manera cierta afectación, desmotivación en la iglesia. Pero Pablo les escribe, le dice, anímense, porque esta prisión es de bendición para la iglesia, es de bendición para la obra. Anímense, muévanse, prediquen, hagan la obra del Señor, que eso no es en vano. Fíjense la oportunidad que he tenido ya de predicarle incluso a las autoridades en Roma, al pretorio, a toda esta gente, que si no hubiese sido por la prisión no hubiese podido. Vean el enfoque que Pablo les da. Mientras uno está enfocado en lo malo, en lo difícil, en lo cuesta arriba, Pablo lo está viendo como la oportunidad. El Espíritu Santo está guiando a Pablo a verlo de esa manera. Y está motivando entonces a la iglesia justamente a eso, a predicar, a servir, a seguir adelante, a que se aferren a la palabra y sigan adelante, porque va a venir el día de Cristo. Y cuando llegue el día de Cristo descansaremos de este llamado, pero entonces nos daremos cuenta que lo que hemos hecho no ha sido en vano. Ha habido un resultado, ha habido una respuesta, ha habido una cosecha. Pablo le está motivando a la iglesia de esta forma. Les motiva e insta a salir, a vencer las barreras, a ir a predicar las buenas nuevas de la salvación. Y para poder ser efectivo, le hace reflexionar en cómo están viviendo, cómo están sus vidas, ya que el mundo les está observando. Porque somos como luminares para el mundo, somos luces para el mundo. Y el mundo está pendiente de nosotros. El mundo está atento a nuestro comportamiento, a nuestra vida. Por eso Pablo allí en el versículo 4 dice, hagan todo pero de la manera adecuada, no entren en murmuración, en contienda. Más bien sean irreprensibles, sencillos. No den de qué hablar al mundo, sino al contrario, que el mundo más bien tenga un concepto adecuado, importante, que sea una luz para ellos. Pablo nos hace entender, el Espíritu Santo nos hace ver esto. Y una pregunta que nos podemos hacer, ¿qué están viendo ellos en nosotros? ¿Cómo están viendo ellos nuestra manera de vivir? ¿Cómo están ellos escuchando nuestras palabras? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos, cuando compartimos, cuando trabajamos, cuando nos relacionamos? Ellos están allí, Pablo está haciéndoles reflexionar a esto. Pero también Pablo les hace reflexionar en cómo ellos están viendo al mundo. Y eso es importante, hermano. Ayer tuvimos un taller de evangelismo y una de las cosas claras que tenemos que tener presente es la condición en que está el mundo.
y el destino en cada persona que aún no tiene a Cristo en su corazón. Eso lo tenemos que tener muy claro. No es un juego. Como decía ayer, no es un crucero lo que estamos viviendo. Esto es un llamado de vida o muerte. Si nosotros no tenemos ese concepto claro de en cómo está el mundo, nosotros mismos vamos a desaprovechar. ¿Cómo vemos al mundo? Es una buena pregunta. Dios nos los muestra como una generación maligna y perversa, acabamos de leer. A veces nosotros no lo vemos tan mal, pero tenemos que verlo como realmente es. Me llama la atención que la palabra que utiliza el original para definir esto es escolios. Y escolio significa torcido, doblado, desviado, deformado. De hecho, es la misma palabra que se utiliza para escoliosis. Y sabemos que cuando una columna tiene escoliosis, una columna que parece una S, una C, está doblada. Y esta es la palabra que el Señor usa allí para hacernos ver que el mundo entonces está deforme, está torcido, que no soporta su peso. Una persona que padece de esto no soporta el peso, padece de dolor. El mundo está produciendo enormes dolores y males. Tenemos que entender la condición en que está el mundo. Y cuando hablamos del mundo estamos hablando de toda persona que aún no conoce a Cristo. Esa es la condición de cada familiar nuestro que aún no ha aceptado, no ha entendido y no ha permitido que Cristo convierta su vida. Están allí en medio de dolores, de padecimientos, desviados. La moral cada vez está más destruida. Abrazan cada vez más lo inmoral porque ya lo ven tan común que entienden que no hay solución. Y ya las cosas torcidas en los hogares ya se están aceptando, se están abrazando, se están permitiendo. Porque esto nos va penetrando, esta generación, esta humanidad, este mundo desviado, deformado, que cada vez abraza más la maldad, que se deteriora, se degenera. Y esto agrupa a todas las personas, como dijimos, por muy morales que los veamos, por muy rectos que parezcan. Pero si no tienen a Cristo, la presión que van a ejercer sobre su vida los va a torcer también. ¿Por qué no somos torcidos nosotros? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos sostiene, que nos frena y que nos da fortaleza para resistir al enemigo. Pero hermanos, si no lo tuviésemos, o si hay alguien aquí que no tiene al Espíritu Santo, va a ser envuelto y va a ser llevado a esta condición en que el mundo está. Por eso es que necesitamos saber cómo está el mundo, vivirlo, experimentarlo, tenerlo en nuestro corazón y saber cuál es el destino que les espera. Si no vemos al mundo así, no vamos a tener la urgencia de ir. Vamos a seguir nosotros acomodados aquí mientras el mundo vea cómo hace sus cosas. Pero como iglesia no estamos para esto. No estamos para estar completamente acomodados aquí y despreocuparnos del mundo. El Señor nos ha llamado para cumplir esta gran comisión, para ir y hacer discípulos. No podemos tener paz ni tranquilidad entonces plenamente mientras no podamos o no estemos desarrollando esto. Las personas van a una condena eterna, hermanos, a un sufrimiento eterno. Van al infierno, eso es real, eso es bíblico. Y tenemos que tenerlo bien claro. Pero Dios
les ama a ellos también. Dios ha entregado su vida en la cruz por ellos también. Cristo ha ido a la cruz por ellos. Y Jesús ve ese mundo, lo ve con compasión. Y dice y espera que oremos a Él. Porque cuando el Señor vio a Jerusalén como oveja sin pastor, dijo: a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Orad al Señor de la mies, al Señor de todos los que están allá afuera. Tenemos que orar, porque cuando vemos al mundo como Cristo lo ve, cuando lo vemos con esa compasión, no vamos a poder continuar igual. Yo les aseguro que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, incluso de ser iglesia. No podemos seguir igual, porque nuestros corazones se cargan, se duelen, se agobian, porque sabemos que somos los obreros del Señor para ir y atender esa mies. Somos nosotros los obreros. Nuestra posición en el mundo es de luz, es de esperanza. Debemos resplandecer en medio de este mundo. No debemos aislarnos del mundo. Tampoco debemos mezclarnos con el mundo. Debemos estar allí en medio, alumbrando, brillando, para que el mundo sepa que hay algo a qué buscar, a qué aferrarse. Hay una esperanza, hay una luz, hay una vida que ellos todavía pueden. Hay una reserva que queda todavía, una reserva que queda todavía, que ellos pueden tomar, que pueden todavía buscar, que pueden encontrar. No debemos perder este enfoque. Si nosotros nos mezclamos con el mundo, con su cultura, y vivimos y practicamos lo mismo que practica el mundo, no tendremos nada que decirles, porque nos verán como ellos, no nos verán diferente. Si yo hago lo que el mundo hace, si yo celebro lo que el mundo celebra, ¿qué pueden ver en mí? Van a ver lo mismo que ellos tienen. Pero si yo soy diferente, si usted es diferente, el mundo va a ver una luz, el mundo va a ver algo. Y vamos a tener la autoridad para hablarles. Por otro lado, la luz no sirve de mucho si la encendemos en pleno mediodía. No sirve de mucho. Si la luz se enciende en medio de otras luces, más bien nos encandilamos. Cuando queremos brillar solamente entre nosotros, cuando queremos sacar la luz y encenderla entre nosotros mismos, y uno enciende su luz y el otro la otra, lo que hacemos es encandilarnos, tratando de deslumbrarnos unos a otros con el conocimiento y la teología que manejamos, tratando de mostrar mi postura, mi posición, aquí adentro, dentro de tantos reflectores que somos. Y eso no nos llamó el Señor, porque nos encandilamos y no vamos ni siquiera a poder ver hacia dónde debemos ir o qué debemos hacer. Perdemos la visión, porque no es aquí donde el Señor nos ha llamado a brillar, a hacer luz, es allá afuera. Queremos venir aquí y mostrar nuestra santidad, mostrar nuestra integridad, mostrar nuestra postura, nuestra teología, nuestra doctrina. Pero ya nosotros la manejamos, todos no la sabemos. Y empezamos a encendernos uno más que otro y apretarnos entre nosotros. Empezamos a pujar entre nosotros, a imponernos. No es así, no es bíblico, es bíblico. Y mientras tanto, un mundo en oscuridad.
He estado reflexionando en esto en gran manera, hermano. Y creo que necesitamos apuntar de forma diferente hacia ese mundo necesitado. Debemos salir e ir donde hay oscuridad y ser la luz para ellos. Por medio de la predicación del Evangelio, de la palabra, debemos salir y reflejar la luz de Cristo, la gloria de Dios, que la conozcan ellos. Es la manera que el Señor espera que lo hagamos. En segundo lugar, somos llamados a orar. Mateo 9, 36 al 38 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Y aquí viene la solución, o una de las formas: rogad pues. Oremos al Señor de la mies, para que el Señor levante obreros a la mies. Debemos orar, hermano. No hacemos más o no hacemos mejor porque no estamos orando lo suficiente. El Señor nos muestra su carga y compasión por los perdidos. Y lo primero que establece no es que vayamos, sino oremos. Rogad primero al Señor. Oremos primero al Señor. Porque el Señor entonces enviará sus obreros. Como consecuencia enviará sus obreros. Pero es aquí donde muchas veces fallamos y tratamos de hacer tantas cosas antes de tomar tiempos importantes de oración, de hablar con el Señor, con el dueño de la mies, y preguntarle lo que necesitamos preguntarle. Usted siente inquietud en este momento, usted se siente confrontado o se siente confundido. Oremos al Señor, que el Señor aclare esta situación en nuestros corazones. Porque esto es lo que nos llama el Señor. El Señor reconoce la necesidad de las personas sin Cristo. Son como ovejas sin pastor, dice. Es decir, son vulnerables, están en peligro, están hambrientas, están enfermas. Y Jesús ve a las personas de esta manera. Jesús ve a nuestros vecinos de esta manera. Jesús ve a nuestros familiares que aún no conocen de Él de esta manera. Los ven como ovejas sin pastor. Y por tal razón dice que las almas necesitadas son muchas. Son muchas las personas que están así. Pero escuche bien esto, hermano. Porque también a veces hemos fallado de esta manera. La necesidad no es razón suficiente para ir o para hacer en acción como tal, pero sí es razón suficiente para orar. A veces la necesidad nos lleva a hacer, me fui a tal lugar porque hay necesidad, pero no oré. Primero debemos de orar. La necesidad es una razón poderosa para orar, no para ir. Después de la oración entonces iremos, porque el Señor nos guiará cómo lo debemos hacer. No podemos seguir reaccionando como si fuésemos unos perdigones que cada quien sale disparado para algún lugar. Tenemos que concentrarnos, tenemos que unirnos, porque la misión no es suya, no es mía, es de todos. Y tenemos que acordar, tenemos que orar juntos para que podamos tomar la decisión de hacer lo que debemos hacer juntos. Porque si no nos dispersamos, nos debilitamos nosotros mismos. Cuando oramos al Señor, dejamos de enfocarnos en las necesidades, pero nos enfocamos en Dios. Dejamos de enfocarnos en la mies
para enfocarnos en el dueño de la mies. Y eso es importante, porque el Señor no nos va a dejar tranquilos. Una vez que Él tome nuestra atención en la oración, ahora va a decir qué debemos hacer. Pero primero ir allí, eso es la sujeción, ese es el reconocimiento de la autoridad. Por naturaleza nosotros no vamos a la autoridad si nos solventamos como nosotros lo creamos. Dios nos pide que vayamos en oración a Él. Y cuando oramos, entonces el Señor toma el lugar en nuestros corazones y después comienza a hacer la obra por medio de nosotros. No debemos responder entonces a un llamado basado en la necesidad, porque si respondemos de esta manera, si nos fundamentamos de esta manera, pronto vamos a estar agotados, no vamos a ver el resultado. Pero cuando primero nos fundamentamos en el Señor y después el Señor nos envía, vamos a tener el respaldo de Dios. Creo que fue Hudson Taylor que dijo que la obra de Dios hecha a la manera de Dios, no le faltará el apoyo de Dios. Necesitamos entender lo que Dios quiere. Desde muy pequeños, primero comenzamos a andar en nuestras rodillas para después comenzar a caminar. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Cada vez que tengamos una carga, una situación, una necesidad, llevarla de rodilla al Señor. Y Él nos hará caminar como debemos caminar para responder a lo que Él quiere que respondamos. Efesios 6, 18, 20, vemos a Pablo dentro del marco de lo que es la armadura, porque estamos en una batalla, en una lucha espiritual. No vamos a agarrar las almas así porque estén saltando y entrando a la embarcación como a veces lo vemos en el mar. Tenemos que ir y rescatarlas, sacarlas muchas veces de las garras del enemigo. Es una batalla, es una lucha. Y Pablo les pedía a ellos, en este marco, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, le decía, a fin de que pueda abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Allí está Pablo pidiendo la oración de la iglesia para él poder seguir adelante en el llamado, en la misión que se le ha encomendado. La misión, como sabemos, es una batalla y necesitamos estar sumergidos en la oración. Todo ministerio necesita el apoyo de oración, pero la evangelización y las misiones aún más. Y estamos llamados entonces a las misiones y requiere que estemos unidos, porque no vamos a ganar una batalla si estamos quebrados, si estamos partidos, si estamos divididos, si aún hay entre nosotros sentimientos y situaciones que no están resueltas. Es una utopía, es un sueño que no va a ser hecho. Necesitamos, hermano, tomar esto muy en serio. No es un juego. Si usted ha tomado la decisión de plantarse en una posición, dará cuenta al Señor, porque usted está estorbando si va en contra de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Necesitamos, hermano, tomar esto con mucha seriedad. Y le estoy hablando con este enfoque porque he estado orando en gran manera por esto, reflexionando en esto. Y necesitamos responder a esto en oración primeramente. Todo ministerio necesita este apoyo. El llamado a las misiones requiere la unidad de hacerlo juntos. No es tiempo de disensión.
No es tiempo de luchas absurdas, doctrinales, teológicas. Es tiempo de compañerismo, porque necesitamos unirnos. No todos vamos a ir, unos van a ir o vamos a ir, otros vamos a orar, pero tenemos que estar en el mismo sentir. Todos vamos a participar de este llamado. Recordemos, amada iglesia, que debemos asumir esta responsabilidad de orar por nuestras iglesias hijas. Tenemos la iglesia de Coro, el pastor Luis y Miraida Mendoza, su esposa. Por la iglesia de Tinaquillo, el pastor Armando y Andreina Polanco, el pastor Jesús y Benicia Mora. Por la iglesia de Yagua, el pastor Rubén y Lolimar Lovera. Por la iglesia de La Palma, España, el pastor Arístide y Milagro Flores. Por nuestros misioneros Jorge y Valerie Petit. Tanto que orar, tanto que atender. A veces ellos mismos han manifestado, y no pocas veces, en muchas oportunidades, que se sienten desatendidos, y no de ahora, de años, que se sienten solos, que se sienten cansados. En muchas veces han pensado parar, tirar la toalla, dejar el ministerio, dejar la iglesia. Nuestros hermanos que están haciendo la obra, que están haciendo discípulos, necesitan de nosotros como iglesia madre. Necesitan de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, necesitan de nuestra unidad, necesitan de que seamos familia para que ellos puedan sentir ese respaldo, para que ellos puedan sentir ese amor de nosotros. No perdamos el tiempo en cosas vanas que no son relevantes ni importantes. Vamos a invertirnos en esto. Hablaba con el cuerpo pastoral y les decía, necesitamos tomar tiempos congregacionales de oración. Pensamos que el tercer domingo de cada mes podamos tomar y hacer oraciones misioneras por nuestras iglesias, por las misiones, para que podamos estar unidos en esto. A lo mejor el énfasis va a ser posiblemente la oración como el mes que viene, pero que el tercer domingo, antes de entrar al énfasis, tomemos un tiempo de oración por las misiones. Coloquemos en nuestro corazón, aquí en el presente, entre nosotros, en un acuerdo, un aspecto de las misiones y podamos orar por ello. Que tengamos ese enfoque, ese compromiso con el Señor. Como tercer punto, somos llamados a enviar. Hemos entendido que somos llamados a ir, somos llamados a orar, pero ahora somos llamados a enviar. Y Hechos 13, 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor. Todos ellos ministraban al Señor y ayunaban. Y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, volvemos a la oración, les impusieron las manos y los despidieron, es decir, los enviaron. Nosotros necesitamos hacer esto, hermano. Nosotros necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos muestre a las personas que tienen el llamado para ser enviadas y nosotros podamos enviarlos. Vemos una iglesia completa con dones, ministros, profetas, maestros que exponían y enseñaban las verdades bíblicas, muy parecido a nosotros, con una estructura bien completa. Vemos una iglesia que se junta para orar y ayunar, para buscar el propósito y la voluntad de Dios.
Vemos una iglesia llena del Espíritu Santo, sensible y sumisa a la dirección y guía del Espíritu Santo. Una iglesia que busca sobre todo las cosas de Dios y obedecía el llamado misionero. ¿Cuál fue el propósito y la voluntad soberana de Dios? Pues apartar a unos de ellos, de los mejores, porque eran maestros, estaban allí en el liderazgo. Y el Señor dijo, el Espíritu, apartarme a este y a este, a Saulo y a Bernabé. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Vamos a saber que vamos a tener que obedecer a esto. Aquí hay hermanos que ya están de alguna manera apartados por el Señor para que salgan, para que vayan. Necesitamos nosotros entender eso. Necesitamos nosotros preparar, capacitar, formar, establecer en el servicio, que asuman si es posible liderazgo, que pueda ser el mismo pastor, ¿por qué no? Y que el Señor diga, apartármelo, porque lo necesito en tal lugar, pero que todos lo entendamos, lo llevemos en oración y digamos, vamos a hacerlo. El Señor nos lo está demandando. Así lo hizo esta iglesia. Ellos no estaban sentados, ellos estaban preparados, estaban sirviendo, estaban allí en medio del servicio, del liderazgo, y el Señor los tomó para que fuesen enviados. Necesitamos nosotros tener esta atención. ¿Cuántos hermanos no se han ido a la iglesia? Yo me pregunto, ¿cuántos hermanos, Señor, no se han ido a la iglesia antes de poder ser enviados? Porque a lo mejor debían haber sido enviados, pero nunca entendimos que tenían que haber sido enviados y terminaron yéndose por su cuenta, yéndose con sus inquietudes, yéndose con sus, no sé, con tantas cosas en su corazón. Y a lo mejor estaban entre nosotros porque necesitaban salir, pero necesitaban ser preparados, capacitados, formados, para que hubiesen sido enviados de la manera adecuada. Y no hubiesen salido porque tuvieron que salir por cualquier razón. Necesitamos entender esto. Necesitamos obedecer a esto. Y por último, somos llamados a dar. Sí, a contribuir. Exactamente, hermano. Tenemos que hablar de esto porque estamos llamados también. Fíjense como dice Filipenses 4:10 y después 15 al 17. Esto lo está hablando Pablo, ya hablamos de la iglesia filipense. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a prepararse por mí, a preocuparse por mí. Sé que siempre han estado preocupados por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Después dice el 15, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien, y escucha esto, hermano, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Como dijimos, nada de esto es en vano. Nada de esto es en vano. Y el Señor nos dice aquí, por medio de su palabra, que a ese esfuerzo, porque es un esfuerzo el dar, es una entrega, es tener que dejar a lo mejor algunas cosas para dar. Pero el Señor dice, no quiero que den porque lo necesito, sino para que ustedes reciban la bendición por su bondad. Porque si ustedes dan, ustedes van a ser bendecidos. Más de mis necesidades sean satisfechas.
La iglesia de los filipenses participaba de manera activa en las misiones por medio del dar, de sostener económicamente a Pablo y seguramente a otros más que viajaban con Pablo. Mientras Pablo avanzaba en su viaje misionero, ellos estaban allí enviándoles la ayuda. Amada iglesia, esta es otra forma, es otra área dentro del llamado que debemos también nosotros responder. Yo recuerdo que hace unos años teníamos nosotros el compromiso de fe por las misiones. Y a cada uno se nos fue entregado, porque a mí también, acá lo tengo, el sobre la boletica que me va a permitir pensar en esto. Porque necesitamos, hermano, necesitamos respaldar a las personas, a los hermanos que están haciendo la misión, porque yo no puedo ir en este momento. Puedo orar, puedo formar parte de la preparación para los que van a ser enviados. Si el Señor me escoge, también puedo ser enviado, pero también puedo aportar, puedo dar para que otros hermanos sean sostenidos, así como Pablo reconocía la bendición de los filipenses. Pero mire lo que escribió en 2 Corintios 8, del 1 al 5, y fue a las iglesias de Macedonia. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quiénes fueron los instrumentos? Las iglesias de Macedonia. ¿Qué se manifestó? La bondad de Dios. Y fíjense como dice el versículo 2, estas iglesias están siendo probadas con mucha aflicción, o sea, no la estaban pasando bien. Y además son muy pobres, no tenían recursos o muy pocos recursos, pero a la vez rebosaban de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, en dar. Pues puedo dar fe de que dieron no solo de lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Una iglesia o un grupo de iglesias, las de Macedonia, entregadas, siendo instrumento de Dios para sostener a los hermanos que estaban en otros lugares pasando necesidad. Y no es que ellos estuviesen muy bien, porque no lo estaban, lo dice la palabra, pero anhelaban dar, rogaron, danos el privilegio de dar, danos la oportunidad de dar. Entonces escuché a un padre, un hermano nuestro, se le acercó su hijo y le ofrendó, le dio $100. Y el padre dice, no, hijo, no los necesito, guárdalo, tenlo. Papá, por favor, no me quites la bendición. A veces, hermano, no entendemos la bendición que es el dar, más que el que lo recibe. Dice la misma palabra, es mayor bendición el dar que el recibir. Pero nosotros a veces nos enfrascamos y vemos esto como cuesta arriba y como no una oportunidad ni una opción para nosotros. Estos hermanos se dieron primero al Señor y por haberse dado al Señor después se dieron completamente para la obra. A lo mejor nos falta esto, darnos un poco más al Señor para que podamos disponer más de nosotros para la obra, más de nuestro tiempo, más de nuestros recursos, más de nuestra preparación, más para compartir las buenas nuevas, más
para atender a la persona que aún no tiene a Cristo. A veces nos exigimos mucha atención entre nosotros, queremos ser atendidos y nos absorbemos entre nosotros. Pero quien necesita mayor atención, hermanos, son los que no conocen a Cristo. Y necesitamos reflexionar en eso también. No digo que no asistamos en algún momento, bajo alguna circunstancia, a algunos de nuestros hermanos, o entre nosotros mismos, pero que eso no sea lo que nos desgaste, sino sean las personas que aún no conocen del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, Padre eterno, y exaltamos, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos has permitido reflexionar y que nos hace comprender un poco más, Señor, acerca de lo que usted espera de nosotros como iglesia, Señor. Padre, sabemos que aunque hay muchas cosas en nosotros que son buenas, que son valiosas, importantes, como es la academia bíblica, como son los ministerios y todas las estructuras ministeriales, como son tantos hermanos sirviendo en tantas áreas con amor, con pasión, con dadivosidad, con generosidad. Sabemos que hay una coinonía bien linda, Señor, entre nosotros, porque hay manifestación de aprecio, hay manifestación de amor, de cuidado, de atención, porque oramos unos por los otros y estamos allí atendiéndonos, Señor. Sabemos, Señor, que estamos invertidos, Señor, también en mantener este lugar de la mejor manera, para sentirnos, Señor, bien, poder dedicar este tiempo, Señor, en este lugar para escuchar, para adorarte, para alabarte. Y después al finalizar para hablar, compartir. Y sabemos que todas estas cosas son lindas, Señor, y son importantes como iglesia. Pero también sabemos, Señor, que hay otras que necesitamos desarrollar, Padre. Necesitamos, Señor, responder a este llamado que nos haces de ir y hacer discípulos, Señor, de una manera más firme, más contundente, más consona con el tamaño de iglesia que somos, Señor. Más consona con los recursos que nos provee, Señor. Padre, ayúdanos a balancearnos, a equilibrarnos, Señor, en todo esto, Señor. A lo mejor a no desatender tantas cosas lindas, buenas e importantes que estamos haciendo, pero también atender las que no estamos atendiendo, Señor. Que como iglesia, Padre, podamos ver todos estos puntos, el llamado a ir, el llamado a orar, el llamado a enviar y el llamado a dar. Y que nos unamos en todo esto y participemos, Señor. Y podamos formar parte, Señor, de este llamado como familia, como iglesia, como cuerpo, Señor. Y que cada uno coloquemos, Señor, un aporte de alguna forma, Señor, para que tu obra se extienda, para que el evangelio se conozca, para que las iglesias hijas donde están ubicadas, Señor, puedan recibir el apoyo y ellos puedan seguir extendiendo el evangelio, Señor. Para que nosotros podamos preparar a nuestros hermanos jóvenes posiblemente, que tienen este llamado, esta carga por ir, Señor. Para que sean preparados, para que podamos sostenerlos
en su preparación. Recuerdo a Jorge Petit cuando fue al Perú, Señor. Que podamos nosotros, Señor, respaldarles para que después de esto, Señor, podamos en oración enviarlos, Padre, a donde usted quiere que vayan, Señor. Y mantengamos la conexión, el sostenimiento en oración, en la comunicación que es tan importante y en la finanza que también lo necesitan, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos como iglesia a avanzar en todo esto, Señor. Gracias por las personas que se acercan, que nos visitan. Gracias, Señor, por los hermanos que invitan, que invitamos, que traemos. Gracias. Pero necesitamos más, Señor. Necesitamos ir y hacer discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que este sentir esté en nosotros, Señor, como lo han estado en estas iglesias de las que reflexionamos, en los filipenses, en los macedonios, Señor. Que esté en nosotros, Señor. Que anhelemos que nos deje el privilegio de ir, de orar, de enviar y de dar. Ayúdanos, Señor.